Adelante. Hola, bienvenidos a todos, buenas noches. El día de hoy vamos a dar continuidad a la presentación del libro Liderazgo en época de confinamiento, ensayos para repensar la educación, y trabajaremos entonces a partir de los ensayos que presentaron algunos profesionales de la educación que fueron elegidos para formar parte de este libro. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por estar aquí, y bueno, pues le estaremos dando continuidad a los trabajos presentados durante la primera sesión, que fue a las 11 de la mañana, a cargo del maestro Raúl Hurtado. Bueno, pues en esta ocasión me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto continuar con estos trabajos y también presentar a los autores que el día de hoy estarán platicando sobre sus aportaciones, sobre sus ensayos. Para ello, bueno, les explico cómo será la dinámica. Estaremos trabajando a manera de panel, por lo tanto, les estaré presentando 3 preguntas a los autores, 3 preguntas que nos van a ayudar a conocer sus escritos. Y bueno, a partir de sus reflexiones, ustedes podrán, ya que nos están acompañando, podrán también hacernos llegar sus preguntas. Las estaremos revisando y si hay alguna para los autores, bueno, pues se las estaremos compartiendo. Estos serán 3 rondas y posteriormente habrá posibilidad de leer las preguntas del auditorio. Por lo tanto, bueno, primero los presento a los autores y en un momento más continuamos con sus trabajos. Bueno, es de mi agrado presentar primeramente a la maestra Minerva Ramírez Mesa. Ella es egresada de la Escuela Normal Estatal de Nayarit, cursó la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Querétaro y obtuvo la maestría en Educación por la Escuela de Graduados en Educación en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Recientemente publicó un artículo derivado de esa tesis de maestría. También les comparto la biografía de la maestra Yolanda Cabrera Barrera. Ella es licenciada en Educación Primaria, es licenciada en Educación y maestra en Educación Básica con especialidad en competencias docentes. Actualmente se desempeña como profesora investigadora y jefa de la Unidad de Actualización y Posgrado en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenida, maestra. Por otro lado, bueno, tenemos a la maestra María Elena Gómez Gallegos. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía, cursa actualmente el doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano. María Elena se desarrolla como profesora investigadora y jefa del área de investigación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenida, maestra. Continuamos con el doctor Sergio Hugo Hernández Belmonte. Él es licenciado en Educación Primaria, maestro en Planeación Educativa y maestro en Habilidades del Pensamiento, y también es doctor en Educación. Actualmente se desempeña como profesor investigador de enseñanza superior en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bienvenido, doctor. Y por último, para esta presentación tenemos al licenciado Juan Carlos Dávila Gutiérrez. Bienvenido. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, es graduado con mención honorífica. Actualmente se desempeña como profesor titular del área de español en el nivel primaria del sector privado. Además, es miembro activo de la Red Internacional Interlíder. Durante los últimos años fue becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PAPIT, siendo asistente de investigación en el ISUE de la UNAM. Sus intereses investigativos son dirección escolar, liderazgo educativo y formación de directores escolares. Bueno, pues bienvenidos maestros, bienvenido doctor, bienvenido maestro Juan Carlos también. Bueno, pues el día de hoy, como comentaba hace un momento, estaremos reunidos para platicar sobre los escritos que hicieron para este libro. Les recuerdo que este libro es una compilación de ensayos donde participaron, es una obra colectiva donde participaron varios profesionales de la educación de diferentes ramas, de diferentes niveles. Tenemos algunos directores, algunos docentes, algunos supervisores incluso, y también algunos maestrantes y doctorantes que se interesan por el área del liderazgo educativo. Ellos respondieron a una convocatoria que se lanzó en mayo de este año
a partir pues de un foro de liderazgo educativo a distancia que nos ayudó pues a congregarnos como colectivo que estaba preocupado por esta situación en el nivel educativo, en el ámbito educativo. Y bueno, pues encontramos que hay mucho que decir desde lo que sí se está haciendo, desde lo que se hace dentro de las escuelas, dentro de las aulas, pero bueno, que también es digno de mostrarse ante la reflexión de los demás, ante el conocimiento de los demás, pero bueno, que también nos ayuda a reflexionar sobre lo propio que estamos haciendo. Por lo tanto, bueno, muchas gracias por haber participado en esta convocatoria. Muchas gracias a todos los que nos enviaron sus ensayos. Hubo ensayos que por alguna otra razón, bueno, no fueron publicados, pero agradecemos de antemano la participación. Le agradecemos a ustedes haber respondido a esta convocatoria y estar aquí el día de hoy. Bueno, pues para que ustedes conozcan el contenido de estos ensayos, vamos a trabajar a partir de tres preguntas, y la primera que les hago sería para la maestra Minerva Ramírez Mesa. Por favor, maestra, ayúdenos respondiendo la primera pregunta. Esta primera pregunta se las voy a hacer a todos para que de una vez pues, la vayan conociendo. Y bueno, la primera pregunta justamente es, ¿qué mensaje desea comunicar a través de este ensayo que usted describió, que ahora, bueno, la red Interlíder va a publicar? ¿Qué mensaje desea comunicar a través de ese texto hacia los demás profesionales? Adelante, maestra. Gracias, maestra Pili. Hola, buenas tardes, noches a todos. Agradezco infinitamente a la red, a los colegas, a los compañeros, amigos que están conectados. Y bueno, creo que esta pregunta tiene muchas respuestas. Sin embargo, la manera en cómo te puedo contestar y puedo hacer llegar mi comentario a los que nos escuchan es que principalmente era mostrar a la sociedad, a todos los que están implicados en educación, al menos en nuestro país, los avatares por lo que estábamos pasando, porque desde la primavera del 2020 que empezó el confinamiento, hubo una crisis, un shock, hubo un paro de actividades, y eso fue el primer momento o el primer escalón que tuvimos que subir para continuar con la educación a distancia. Estábamos ya más de la mitad de avance del ciclo escolar, que bueno, creo que también fue algo que nos ayudó. Sin embargo, en la parte social, en el ámbito social, muchas personas que no están implicadas en educación no alcanzaban a comprender qué era lo que pasaba. Y los padres de familia de nuestros alumnos, pues de igual manera estaban un poco o muy angustiados pensando en qué va a suceder, qué va a pasar, mi hijo va a aprobar, va a reprobar, ¿cómo le vamos a hacer, maestra? Entonces, era como informar a la sociedad. Desde dentro de las escuelas nos estamos poniendo de acuerdo, estamos también batallándole, ¿no? Porque la educación a distancia para nosotros era algo diferente, algo nuevo, como hacerlo cotidianamente, no teníamos esa costumbre. Entonces, comentar los métodos y las dificultades por las que estábamos pasando para poder promover el aprendizaje de los niños, pero también con las familias, ¿no? Que ellos conocieran y que ellos se dieran cuenta que también se podía lograr algo desde las familias, desde las casas, hacer una extensión de la escuela, porque la escuela no es el edificio, la escuela son estas interacciones en las que todos los implicados participamos. Entonces, también bajar la angustia de los padres de familia, de los mismos niños, al verse alejados de sus compañeros, de sus amigos, del espacio que les provoca tanta emoción y tanta alegría. Y también con las maestras, ¿no? Estar muy cercana, acompañando, pero que todos los de afuera se dieran cuenta de que esto no era fácil para nadie, mucho menos para nosotros, que nos agarró esta situación con los dedos en la puerta, a punto de tronarnos los dedos, ¿no? Entonces, comentar estos desafíos, todos estos retos a los que nos vimos enfrentados y que fuimos sorteando.
y cómo hacer que esto funcionara, cómo llevar la educación a la distancia, pero que tuviera éxito. Fue muy complicado también y que esto se supiera, ¿no? Comentar, revisar, ver, que vieran desde afuera. La manera de evaluar, cómo evalúas a la distancia los aprendizajes, sobre todo de niños de preescolar, que realmente están en este proceso de adquisición y de apropiación de muchas habilidades cognitivas, pero también sociales. Y eso fue algo muy, muy complicado, muy complejo, pero el mensaje que yo quería enviar era esto. Y también, ¿por qué no sentir que y escuchar a los demás que estaban pasando por lo mismo? Que esta no era una situación que solo competía a mi escuela, ¿no? Al jardín de niños. También trabajar con las maestras y ver en el ensayo, comento, de qué manera lo fuimos haciendo, cómo fuimos como colegiado, seguimos reuniéndonos, cómo fuimos atajando estas dificultades, porque aún con la pandemia nosotros seguíamos estando ahí, ¿no? Cercanos. Y esa fue la intención. Gracias, maestra Minerva. Les comentamos que la maestra Minerva actualmente es directora de un preescolar, por lo tanto, bueno, pues su aportación es bastante valiosa, cómo lo están haciendo desde los preescolares, no debe de ser nada fácil, y bueno, pues muchas gracias, maestra, por su respuesta. Ese es el mensaje que ella pretendía comunicar. Es cierto, la escuela, creo que hasta eso nos sirvió replantear esta pandemia, ¿no? ¿Qué es la escuela? Creo que desde ahí, desde esas bases que ya teníamos muy claras, nos llevó pues esta pandemia pues ahora a cuestionarnos esta parte, ¿no? Aunque llevamos mucho tiempo en las escuelas, bueno, pues ahora creo que hasta eso nos estamos replanteando actualmente. Bueno, muchísimas gracias, maestra Minerva. Continuamos entonces con la maestra Yolanda, con la misma pregunta. Sería la pregunta, ¿qué mensaje querían ustedes comunicar a partir de este texto hacia los otros profesionales? Desde el ámbito en que están, ¿qué mensaje era que querían comunicar? Buenas tardes, muy bien. Pues nosotros, antes que nada, agradecemos la invitación de esta convocatoria, porque nos invita a escribir, nos invita a aportar conocimiento. Somos nosotros un grupo de investigación que se forma a partir de los intereses de cada uno por escribir sobre la formación docente y la realidad educativa. Y esta realidad educativa, de verdad, cayó inesperadamente con un confinamiento. Esta realidad educativa no fue un parteaguas, el problema de salud que se vino encima. El artículo o el ensayo que trabajamos lleva por nombre Experiencias docentes para el trabajo con las TAC en época de cuarentena, ¿sí? Esto entendido como pues el apropiarse, los docentes apropiarse de los avances tecnológicos al aprendizaje y al conocimiento. Entonces, quisimos retomarlo como un tema de estudio donde se tomó en cuenta una muestra de 5 maestras, cómo estaban viviendo en educación básica este confinamiento en época de cuarentena. Este ensayo tiene su esencia en la recuperación de la voz de los docentes y en el trabajo tan arduo que realizan en esta época de pandemia, considerando de manera académica e intelectual su vida profesional, que dio un giro de 360 grados, de cómo tuvo que cambiar las estrategias, las tácticas de su trabajo inmediato para atender el trabajo con los niños en las aulas, pero ahora virtualmente. De verdad que nos vimos en un acelere inmediato de capacitaciones en educación básica y también en el nivel superior, que es en el que elaboramos, en la escuela normal. Recordemos que los docentes, muchos de nosotros, tienen problemas de conectividad, tanto en las escuelas como en casa. Y no solo eso, el hecho de carecer de capacitación
se trabajaban en clases presenciales y de pronto el boom de las plataformas se vino como una moda, donde tuvimos que estar en cursos, tuvimos que tomar decisiones, donde los profesores tuvimos que tomar el control para que esto no se saliera de su cauce y no se atrasara el trabajo de los estudiantes. Realmente el maestro se dio a la tarea de una búsqueda de mantener comunicación con los niños, con los padres de familia, con los propios colegas, precisamente en este uso de la conectividad para que esto saliera a flote. Y vamos caminando con esto y adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra Yolanda. Bueno, pues muy valiosas las aportaciones y lo que tuvieron que decir estas cinco docentes a partir de cómo cambió su formación, su función, mejor dicho, cómo cambió su función ahora de estar en un espacio, de estar en una escuela, de convivir con los alumnos, cómo, bueno, se vuelve un reto esta situación y aparte con todo lo que conlleva hacer el trabajo a distancia, ¿no? Esto que nos comenta incluso de hasta las mismas plataformas, podernos adaptar a la plataforma, entender la lógica de la plataforma, seguramente lo que ellas tienen que decir, pues para empezar, muy valioso y muy considerable, ¿no? Para nuestra función. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias al maestro Juan Carlos. Gracias. Él escribió el texto llamado Emergencia Sanitaria y Estilos de Liderazgo, el caso de un colegio privado en la Ciudad de México. Maestro Juan Carlos, bueno, pues sería la misma pregunta. ¿Qué quería comunicar a partir de este ensayo a los profesionales de la educación? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de expresar y compartir toda esta serie de observaciones que tengo al respecto, ¿no? En primer lugar, quisiera decir que intento presentar en este texto que he escrito la otra cara de la moneda, ¿no? Ya hemos hablado de las escuelas públicas y creo que ha sido una labor importantísima la que han hecho. Sin embargo, creo que se ha abordado poco los colegios privados o el sector privado. Entonces, lo que yo intento hacer en este texto es presentar la experiencia que han vivido diferentes actores. Ya nos los decía Maximiliano Ritaco en su texto de Modelos de Investigación en Liderazgo Educativo, en el libro de Modelos de Investigación en Liderazgo Educativo, que existen otro tipo de actores, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo educativo, generalmente pensamos y asociamos inmediatamente al director escolar, ¿no? Pero justo esta situación de la pandemia, esta situación de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pues me ha permitido observar que hay otros actores involucrados en esta acción de ser líder, ¿no? Y podemos observar, y yo escribo que hay coordinadores académicos, que hay profesores, que también los mismos directores han hecho una labor impresionante de definir un estilo de liderazgo que incluso antes de la pandemia no había estado consolidado del todo, ¿no? Y entonces quiero presentarles de manera general y de manera breve, porque el tiempo es corto, pero quisiera decirles comentarios muy breves al respecto, ¿no? Decir que los profesores de educación privada fungimos, ¿no? De manera, la verdad es que no nos esperábamos este golpe tan fuerte y de inmediato actuamos. ¿Por qué? Porque en los colegios privados, a diferencia del sector público, pues demandan una calidad, porque por eso se está cobrando una colegiatura, por eso se están pagando, ¿no? Y entonces lo que el colegio exigía era no bajar esa calidad, incluso aumentarla al doble, ¿no? Porque eso implicaba estar como compitiendo ante otros colegios. Entonces los profesores empezamos a fungir diversos estilos de liderazgo. Algunos dijimos, bueno, yo soy bueno en esto y te ayudo en esto, ¿no? Y a los otros maestros. De esa forma empezamos a hacer como diversos estilos de liderazgo. Nuestros coordinadores académicos nos empezaron a decir, ¿sabes qué? Bueno, nos empezaron a dar como un acompañamiento pedagógico. Fueron como el soporte de este barco
en donde nosotros como profesores estábamos como a la deriva. Ellos fueron los que realmente nos acompañaron, nos están acompañando y que nos daban ese soporte. Y los directores, bueno, pues a tomar decisiones, y también porque las colegiaturas de los estudiantes pues seguían corriendo, ¿no? Pero había familias que ya no podían cubrir los gastos, entonces también era un problema muy fuerte. El director se centró en lo administrativo, el coordinador pues como un líder pedagógico, y los profesores con distintos estilos de liderazgo. Y eso sería todo. Gracias, maestro Juan Carlos. Pues sí, la verdad es que creo que los docentes somos muy buenos buscándole el lado positivo a las situaciones, y me parece que sí, esta situación del confinamiento, coincido con esas observaciones que logra usted. Se nota otros estilos de liderazgo, si bien es necesario establecer desde antes un estilo que siga la institución, reconocer ese estilo de liderazgo, pero es cierto, se emergen otros liderazgos que también es muy importante y muy válido voltearlos a ver y reconocerlos. Muy bien. Bueno, pues continuamos de nueva cuenta con la maestra Minerva Ramírez Mesa. Y les recuerdo que ella es directora de un preescolar en Querétaro, y su texto su ensayo se titula Liderazgo directivo, implicaciones para el preescolar en Querétaro a partir de la contingencia por COVID-19. Maestra, le cedo la palabra de nueva cuenta con la pregunta: ¿qué implicó para usted, a partir de esta función que usted tiene, qué implicó escribir este ensayo? Bien, pues al respecto puedo comentar que fue como un oasis, te voy a decir esto, porque el poder escribir acerca de la experiencia del día a día, pero del estrés que de pronto generó esta situación, fue maravilloso poderlo plasmar en un papel para que se pudiera compartir, ¿no? Es hacer este trabajo doble. Yo escribo como para sacar lo que me está sucediendo, pero también al mismo tiempo para que alguien más lo lea, y es posible que a alguien le pueda servir como estas estrategias, ¿no?, que estábamos haciendo en mi escuela. Fue reconocer la función del director como verdaderamente, como dice Delgado, es hacerse cargo no solo de la escuela y de lo pedagógico y de lo social, también de los pequeños detalles. Y puedo decir que estos pequeños detalles son desde una palabra linda para mis compañeras, una palabra de aprecio, un reconocimiento, un apapacho, porque te digo que nosotros nos seguíamos viendo, aún con esta situación de la pandemia, necesitábamos estar cerca, con toda la protección posible, la protección de sanidad posible, pero bueno, necesitábamos escucharnos y vernos a los ojos de manera directa. También me sirvió para hacer una reflexión acerca de la nueva modalidad escolar, esta modalidad de distancia que fue una novedad, y bueno, teníamos que evolucionar hacia allá, pero no imaginamos que fuera una necesidad y que fuera imperiosa, que fuera a la voz de ya. También implicó para mí el gestionar una educación diferente a distancia, gestionar cursos, talleres, microtalleres a través de mi supervisora, que la verdad siempre ha estado ahí al lado, no puede estar ni adelante ni atrás, está a un lado nuestro y siempre está súper atenta con llamadas, con videollamadas, con mensajes, buscando y allegando para todo el personal de la zona escolar los recursos materiales que nos pueden ser útiles para enfrentar esta situación. También implicó compartir con otros interesados en la educación cómo vamos atendiendo las dudas, cómo se va realizando el acompañamiento hacia las docentes, pero también a las familias de los alumnos. También sirvió para organizar mis ideas, las ideas del colegiado, buscar alternativas para terminar el curso, que estábamos ya en la última fase del mismo, y pensar y repensar cómo iniciar este curso 2021. Tuvimos mucha dificultad para buscar la manera más óptima de diseñar un documento, porque tenía que ser virtual ahora sí,
para conocer qué saben y qué hacen los niños de edad preescolar, desde 3, 4 y 5 años, son muy pequeñitos. Y trabajar mucho también con los padres de familia para que nos apoyaran en la realización de estas actividades, de conocer las habilidades y los saberes de los chiquitos. Trabajamos mucho, verdaderamente puedo comentar que esto nos pasó, tuvimos 0 vacación, o sea, que fuera el verano libre, no hubo este momento, se triplicó el trabajo, no se duplicó, se triplicó, y el nivel de estrés aún sigue ahí, pero lo hemos sabido manejar. Pero bueno, para eso eso implicó haber escrito esto. Gracias, maestra. Aprovecho para comentar que ya nos están llegando preguntas. En un momento más les haré llegar las preguntas a los autores de los ensayos. Los invito a que continúen escribiendo vía Facebook esas preguntas y en un momento más se las comunicamos a ellos. Muchas gracias a quienes ya comenzaron a enviar esas preguntas. Y bueno, pues continuamos entonces con la maestra María Elena Gómez Gallegos. Maestra, por favor, será muy grato escuchar las implicaciones que tuvo escribir este ensayo para ustedes como equipo de investigación de la Normal Benemérita de México. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenas noches, tardes a todos. ¿Qué implicó cuando uno trabaja en conjunto, sí? Como los pianistas luego llegan a tocar una pieza a 4 manos, las partituras están hechas a 4 manos, pues trabajar a 6 manos, pues es todavía un reto. Implicó ponernos de acuerdo desde cómo estábamos viviendo nosotros estos inicios de la pandemia. Y esto nos llevó a que, bueno, también estuviéramos en esta inquietud. ¿Qué es lo que sucede en la realidad de las maestras, de los maestros, que estaban sacando a flote, como bien lo dice la maestra Minerva, ¿no? ¿Cómo sacar a flote el fin de ciclo escolar? Y nos permitió que a través de las voces de las maestras reconociéramos la labor, reconociéramos el esfuerzo, pero al mismo tiempo nos reconociéramos a nosotros mismos. Cuando uno escribe, pues lleva un doble proceso. El dar cuenta de lo que estás observando, de dar cuenta de lo que el otro te dice, pero se da esa combinación de también darte cuenta que eso también estás pasando tú. Si bien nosotros estábamos laborando en educación superior, pues bueno, somos el otro polo, ¿sí? O sea, educación superior, que es la formación de nuestros futuros maestros, y lo que está pasando en educación inicial. ¿Qué pasa en la primaria? Muchos de los maestros, bueno, las maestras que se entrevistaron, que nos dieron sus puntos de vista, que nos compartieron su experiencia, pues bueno, fue una riqueza el escucharlas, y también implica un compromiso para hacer llegar a todo lector que desde trinchera, pues bueno, trabajas arduamente y logras avanzar, logras sacar adelante todo este trabajo a partir de tu compromiso. En nosotros implicó ponernos de acuerdo, debatir, decidir, hacer esta corrección del trabajo, qué va, qué no va, esta corrección de estilo, que, pues bueno, si no fuera por la empatía que tenemos, no lo hubiéramos logrado, ¿no? Implicó un gran esfuerzo y un reto muy gratificante el lograr esta producción. Gracias. Gracias, maestra, muchas gracias. Bueno, les comento el título de la obra a la que hacemos referencia, del ensayo de este equipo de investigación. Se llama Experiencias docentes para el trabajo de las TAC en cuarentena. Muchísimas gracias. Y bueno, pues continuamos entonces con el maestro Juan Carlos. Juan Carlos, por favor, platícanos qué implicó para ti como docente de una escuela privada realizar este ensayo. Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar implicó un reto muy importante
porque teníamos que buscar los espacios. Bueno, tenía que buscar los espacios para escribir, ¿no? Para darme ese momento de reflexión, ese momento de pensar cómo plasmar mis ideas y lo que quería compartir con todo el público que llegue este libro, ¿no? Entonces, buscar esos espacios porque de pronto tenía muchas actividades, ¿no? O sea, acompañar a otros profesores en sus clases, darles como, había algunos profesores que no sabían utilizar como algunas herramientas tecnológicas, entonces, bueno, pues de alguna manera éramos un equipo, éramos una familia, ¿no? Entonces, ir a acompañarlos y decirles, mira, esto funciona así, mira, yo te puedo enseñar esto, o sea, y también ellos hacia mí, ¿no? Había cosas que yo, como soy recién egresado y recién me acabo de incluir en la docencia, pues había cosas que no conocía, ¿verdad? O sea, desde la experiencia de ellos, había cosas que también eran importantes para mí. Entonces, buscar esos espacios para tratar primero de analizar mi práctica y la práctica de mis compañeros, del colegio mismo donde trabajo, y también pues buscar esa forma de plasmar con claridad todas las ideas. A veces es un poco complicado tratar de escribir, porque de repente estás escribiendo y te surge otra idea, ¿no? Y de repente ya no sabes qué escribir, porque de repente estás acá con esta idea, pero dices, o sea, te llega como un recuerdo y de repente empiezas a decir, bueno, es que también quiero escribir esto. Ya cuando lo vuelves a leer, dices, es que ya me fui, o sea, mi idea central ya se me había ido, ¿no? Entonces, tratar de organizar todo un cúmulo de ideas y todo un cúmulo de experiencias, ¿no? Porque también platicaba yo, para hacer este trabajo, también platiqué con profesores, compañeros míos, coordinadores, y bueno, fue una tarea muy importante y muy valiosa para mí, porque pude compartir no solamente lo que yo veía, sino lo que otros pensaban y lo que otros me compartieron, también está incluido en este texto. Entonces, pues los invito a que lean este texto, la verdad es que es muy gratificante todo lo que está ahí plasmado. Listo. Gracias, maestro Juan Carlos. Bueno, pues el título al que el maestro Juan Carlos hace referencia de esta obra colectiva, se los vuelvo a repetir, se llama el libro Liderazgo en época de confinamiento, ensayos hacia una educación renovada, coordina el doctor Miguel Ángel Díaz, lo vieron en la mañana. Bueno, pues esta obra colectiva, precisamente la maestra Marilena Gómez dijo algo clave. Esta obra colectiva se escribió a inicios del confinamiento. A inicios del confinamiento, cuando teníamos un panorama diferente al que tenemos ahora, probablemente. Bueno, pues entonces aprovecho pues para, a partir de esa reflexión, ustedes podrán leer en este libro, en esta obra colectiva, aprovecho esa reflexión para continuar con la siguiente pregunta, que es justamente esa. ¿Cuáles temas quedan pendientes a partir del escrito, del ensayo que ustedes hicieron, de esa reflexión primera? ¿Cuáles temas quedan pendientes? ¿Qué cosas han cambiado a partir después de haber escrito este ensayo? Ahora que regresamos de nueva cuenta, bueno, a las aulas virtuales, ¿qué cosas han cambiado y qué temas quedaron pendientes de explicar en ese primer ensayo? Y bueno, pues comenzaremos de nueva cuenta con la maestra Minerva. Maestra, adelante. Sí, Pigli, muchas gracias. Pues creo que son también muchos, hay varias aristas y al paso de estos meses creo que hemos aprendido, hemos aprendido. Ya lo menciona el licenciado Juan Carlos Dávila, las maestras teníamos mucha dificultad para acercarnos o para animarnos al uso de la tecnología. Sin embargo, tuvimos que hacerlo a una velocidad insospechada. Continuamos con esto queda pendiente, el dominio, no solo el ver y medio utilizar, sino dominar algunas herramientas tecnológicas, plataformas, pero con usos educativos, ya no solo para redes sociales, ¿no? Para hacer algún trabajo académico, sino para que el uso directo o enfocado sea el acercar a los niños el conocimiento para que ellos puedan ir aprendiendo y que aprendan más y que aprendan mejor. Eso queda pendiente. También hay algo, esto nos brincó muchísimo,
¿Cómo atender en la distancia a los niños que tienen algún problema en su desarrollo, un obstáculo para aprender o dígase de otra manera, que necesitan educación especial? Ajá. En mi escuela hay 3 alumnitos con esta situación, incluso sus terapias se vieron bloqueadas, se vieron detenidas porque ya no pueden hacerlo. Y estamos lo que es humanamente posible. Y como dice Hammond Darling, estamos atendiendo a todos los niños desde sus propias posibilidades sin menoscabo. Estamos haciendo esta colaboración con las familias y atendiéndolos, allegándonos de estrategias, consultando expertos, diseñando de manera especial para atenderlos de manera muy directa. También continuamos en la búsqueda de alternativas para trabajar con las familias de manera cercana, pero a la distancia, para continuar bajando la ansiedad y la angustia, porque sí continúan preocupados con esto. Entonces, atender el ámbito socioemocional, pero de todos, no solo de los niños, no solo de las familias, también las docentes, también directivos, porque el ámbito burocrático en este trabajo no cesa. La exigencia de la autoridad educativa local y nacional continúa, ¿no? Y eso hace que se duplique y se triplique el trabajo y la energía de pronto del directivo se vaya más a este rubro de lo administrativo, y aún así estamos acompañando en el ámbito pedagógico a los docentes y en lo socioemocional a los demás. También creo que yo debo reconocer, en mi escuela hemos descubierto, nos hemos dado cuenta que al regreso tenemos que buscar esta colaboración interdisciplinaria en relación a la salud, a la nutrición, pero también a lo socioemocional. Y UNESCO dice que habrá disminución en inversión educativa en los próximos años y disminución de recursos financieros para el sector educativo derivado de esto. Esa es la realidad. Para hacer más complejas las cosas, ¿verdad? Como si fueran ya poco. Bueno, continuamos. Muchas gracias, maestra Minerva. Continuamos con el doctor Sergio Hugo. Por favor, doctor, nos encantará escuchar qué cambios, qué temas quedan pendientes a partir de que se escribió este ensayo, y qué cambios alcanzan a observar de esa primera lectura que se hizo de esa realidad en ese mayo de 2020 a el día de hoy que estamos presentando este libro. Bueno, pues muy buenas noches. ¿Qué queda pendiente? Es una cuestión muy interesante. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ahorita estamos pensando en 3 aristas. ¿Cómo? Bueno, la primera tiene que ver con regresar con estas profesoras que de alguna manera intervinieron en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque pareciera que ya estaría dado, que ya se terminó, y no es así. Nosotros cuando iniciamos este documento, este texto, pues ellas tenían que sacar a flote un ciclo escolar, como ustedes lo mencionan también, y claro, desde sus factores. Sin embargo, ya dimos inicio a otro ciclo escolar que tiene nuevos pendientes, que tiene nuevas tareas, que de alguna manera presentan nuevas dificultades. Habría que checar si estas maestras han recibido capacitación, han recibido apoyo, bueno, es más, se sienten menos estresadas, tienen, creen que tienen más herramientas que el ciclo anterior. Ajá. En ese sentido, lo que se pretendería es dar una especie de seguimiento, a no es cerrar y abandonar. En ese sentido de dar voz a los docentes, es conveniente también ir acompañando, viendo cómo van sacando a flote todo lo que se viene. Se viene tan solo en el mes de noviembre, época de evaluación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a ajustar? ¿Cómo es este trabajo con los demás actores? Y justamente en ese sentido viene la arista número 2. Si bien nosotros centramos el documento en profesores frente a grupo, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los directores? ¿Qué pasa con los alumnos desde nuestro momento, desde nuestro espacio, con los formadores de docentes? Y es más, me debería agregar, ¿qué pasa con los padres de familia? Que desde su punto de vista, desde su espacio, también están viviendo esta parte del confinamiento de una forma muy interesante. Entonces, dar la voz al docente creo que es un muy buen inicio. Creo que fue un texto que nos ayudó demasiado a comprender qué es lo que está pasando en básica, pero también hay que darle la voz a los demás. Y en este sentido creo que esto es un tema que va a dar para mucho, incluso nos lleva a la tercera lista. Muy bien comentaba la maestra María Elena.
el hecho de permitir a los demás que se hablen también nos lleva a nosotros a reconocernos como sujetos. Y en eso justamente es en lo que estamos trabajando ahora en este momento. Nosotros, ¿cómo vivimos esta cuestión de cuarentena en la parte de asesoría académica? Porque si bien es cierto, nos tocaba ver al otro, ahorita nos está tocando vernos a nosotros mismos acerca de cómo también sacamos a flote esta tarea. De esta manera, cómo nosotros vivimos esta cuarentena, y en esta parte de sentido formativo es una regresión hacia sí mismo. Es reconocernos y es valorarnos y es ver también que desde cualquier trinchera, desde cualquier espacio educativo, todo esto tiene que salir adelante. Entonces, esa sería más o menos la visión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Hugo. Muchas gracias. Y continuamos con el maestro Juan Carlos Dávila Gutiérrez, a partir de estos temas que quedan pendientes después de haber escrito el ensayo. Estos temas se quedan pendientes a partir de hoy y los cambios que ha notado a partir de esa escritura del ensayo hasta el día de hoy que estamos presentando el libro. Adelante, maestro. Bueno, pues en primer lugar quisiera decir que todos estos estilos de liderazgo que en algún momento ya habían sido consolidados, pues era importante que no se perdieran ante esta nueva modalidad de educación, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer los directores? Bueno, pues conservar esas actitudes de su personal docente, conservar esos sentimientos, esa emoción de dar clases, esa emoción de pertenecer a un equipo, pues la tenían que conservar, ¿no? Y entonces, aquí quiero decir que es importante, ¿no? Es importante observar a la dirección escolar y a los estilos de liderazgo desde otros espacios, ¿no? Y esto quiero referirme a los recursos virtuales o a los medios virtuales de comunicación que actualmente pues, nos han servido de mucho. Y entonces quiero proponer hacer o pensar en hacer estudios referente a ello, ¿no? Pensar en los estilos de liderazgo que se pueden ejercer desde las redes sociales virtuales. Y quiero decirles que es un tema que ya estoy empezando a trabajar. Ya la verdad es que lo he explorado un poco, estoy aplicando para una maestría y bueno, pues si todo sale bien, pronto habrá respuestas sobre esta nueva línea de investigación que acabamos de conocer a partir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Pero también pienso que es importante reconocer la formación de docentes, ¿no? y de todos los profesionales, porque creo que esta situación de la emergencia nos ha permitido reconocer cuáles son nuestras áreas de mejora, ¿no? Y indudablemente las áreas de mejora que yo veo y que yo observo con mi equipo y con mis compañeros profesores es que necesitamos actualizarnos, necesitamos hacer cosas nuevas, intentar cosas nuevas, arriesgarnos a cosas nuevas. Y entonces quiero proponer que no se olvide la formación de docentes desde esta parte que a lo mejor son cosas que no habíamos considerado porque no nos habíamos visto en una nueva modalidad de educación, pero que ahora ya lo sabemos, pues no olvidarlo, ¿no? Y considerar que esta formación es muy importante para, bueno, pues ojalá que no haya otra pandemia, pero considerarla, ¿no? Listo. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Sí, esperemos que no haya una pandemia, hay que salir primero de esta, pero sin embargo creo que vamos a salir más diferentes de cómo entramos. Creo que sí, la docencia, el trabajo en las escuelas, en el nivel en el que sean, y en la función que estemos cubriendo, ya sea como directores, como maestros investigadores de una licenciatura, o como docentes frente a grupo en preescolar, primaria o secundaria, definitivamente a partir de cual sea la función que estemos cumpliendo, estamos volteando a ver nuestra propia formación, nuestra propia actuación, nuestra propia práctica de una manera diferente. Les agradezco de nueva cuenta muchísimo el haber participado en esta convocatoria, haber respondido a esta convocatoria para esta obra colectiva. Les repito el nombre, se llama Liderazgo en época de confinamiento, ensayos hacia una educación renovada, coordinada por el doctor Miguel Ángel Díaz Delgado. Él es investigador en la UNAM, en el ISUE, y bueno, pues él es quien coordina este libro. También quiero agradecer muchísimo al equipo editorial en el que participaron
la maestra Mari Carmen Márquez, que desafortunadamente, bueno, nos acompaña de manera virtual, pero no a partir de esta reunión, sino desde su casita en Veracruz. Ella nos está acompañando también. Agradezco muchísimo, maestra Mari Carmen, el apoyo brindado a este equipo editorial. Y bueno, pues también me tocó estar a mí en esta parte de la edición. Muchas gracias por los ensayos que enviaron todos los participantes. Algunos no se alcanzaron a publicar. Y bueno, los que sí, los vimos en la mañana, los escuchamos en la mañana y los retomamos ahorita mismo también. Muchísimas gracias a quienes siguen la transmisión, gracias por sus preguntas. La verdad es que tuvo algunas implicaciones el haber participado en este equipo editorial. Y bueno, la principal fue reconocer desde qué ámbito estaban escribiendo los autores sus ensayos y a partir de ahí darle un sentido editorial a esas ideas. ¿A qué me refiero con esto? De pronto, como bien lo mencionaba el maestro Juan Carlos, escribir no es una tarea sencilla. Se nos da muy fácil estar frente a un grupo, explicar algún tema, coordinar la dirección, gestionar desde la dirección, pero escribir a veces no es tan sencillo. Por ello, el valor que tiene esta obra colectiva me parece que es muy alto. Se está escribiendo desde lo que está sucediendo en las escuelas, desde lo que estamos haciendo en las escuelas, desde lo que los principales actores en las escuelas están viviendo. Y por ello me parece que este libro va a ser muy interesante de leer. Creo que va a aportar muchísimo la visión de quienes están haciendo algo en este contexto, que sí, no es un contexto fácil, no ha sido un contexto sencillo, ha sido desafiante en cualquiera que sea la función. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos estén acompañando. Agradecemos de nueva cuenta al equipo editorial, a la red Interlíder, que el día de mañana cumple 8 años como red. Estamos también de fiesta, muchísimas gracias. De hecho, uno de los festejamos en la red Interlíder con esta publicación de este libro. La edición por el primer momento será en digital, así que estén muy al pendiente de nuestras redes, por favor, de este Facebook, también de la página web, para que puedan descargar esta versión primero en digital y luego veremos si logramos también la versión impresa. Muchísimas gracias por acompañarnos, felicidades a todos los miembros de la red, felicidades a ustedes que se animaron a publicar. Y bueno, pues pasamos entonces a las preguntas del público. Ahorita en un momento se las comienzo a leer. Ok, bien. La primera pregunta, bastante interesante, de Pablo Ponce. Muchas gracias, Pablo Ponce, por tu pregunta. Y nos comenta lo siguiente. Los preescolares fueron los que más sufrieron después de sus recortes previos a la pandemia. ¿Cómo se manejó eso desde los preescolares? Maestra Minerva, ¿tendrás alguna aportación? Estoy segura que sí. Bueno, hola Pablo. Pues mira, lo que nosotros hicimos fue, todavía hasta el día de hoy, hacemos videollamadas para tener este acercamiento con los niños, porque son nuestro núcleo, son nuestra meta, son nuestro centro, son el motivo de estar en un preescolar. Tanto las familias como nosotros estamos ahí por los niños. Sí han sufrido mucho esta pérdida de la cercanía. Para ellos es doloroso porque no alcanzan a comprender por qué no pueden ir a la escuela si ahí está la escuela. ¿Por qué no pueden ir si no hay un virus que ellos vean? O sea, no existe. ¿Dónde está el virus? Quieren verlo. Y como no hay, no alcanzan a comprender esto. Tuvimos una sensación muy extraña cuando terminó el ciclo escolar y se fueron nuestros niños de tercero de preescolar a la primaria y no van a volver a la escuela, ¿sabes? Les quedamos debiendo algo a esos niños y esta sensación hasta el día de hoy no la hemos podido subsanar emocional y socialmente hablando. Entonces, ahora, al inicio de este ciclo 2021,
lo que estamos haciendo es, a través de las docentes, dar estas clases virtuales, pero también tener un momento de cercanía, un momento lúdico. Te puedo decir que hicimos un proyecto a nivel escuela, todos los grupos, los grados escolares del Jardín de Niños Bustamante de Querétaro están trabajando con un proyecto de lectura, un proyecto literario. Entonces hay un momento de la semana en donde los grupos se dividen, se pueden dar 2 o 3 horarios dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos en el grupo, y la maestra únicamente se dedica a leer con los niños y a hacer preguntas y a estar interactuando en relación a lo leído, pero no con fines de evaluación ni con fines de un trabajo específico, simplemente para estar, para escucharse, para verse. Y es algo de lo que nos ha funcionado, y es algo de lo que estamos haciendo con los alumnos y con las familias, aunque también aunado a esta actividad existe la problemática de que no todos los padres de familia se conectan, ¿sabes? Muchas familias, muchos padres siguen trabajando desde casa, tienen un solo equipo para poder usarlo para las clases. Entonces, o está el niño en clase o está trabajando papá o mamá, o está el niño de primaria o el de secundaria. Tienen que hacer ellos un poco de malabares con el equipo, con el tiempo y con la conexión. Otros están desde el teléfono celular, pero no pueden porque la conexión es muy inestable y trabajan a través de datos. Y económicamente tampoco pueden cubrir este servicio, ¿ves? Entonces es un poco complicado, pero ambos, la escuela y las familias, estamos haciendo algo. A los niños no los conocemos físicamente todavía, a los de nuevo ingreso no sabemos quiénes son, cómo hablan, solamente a través de la pantalla. Y esto ha sido la forma o la estrategia que hemos utilizado, ¿no? Estar con ellos a través del uso de la tecnología, tener las clases virtuales, evaluaciones virtuales en grupos pequeños y lecturas a través de las videollamadas. Es como lo hemos estado atendiendo. Gracias, maestra. Muchas gracias. Bien, una siguiente pregunta la hace el doctor Daniel Cherry y nos pregunta, si pudieran contarnos la situación más difícil que han vivido en esta nueva normalidad escolar y cómo tuvieron que ser creativos para solucionarla. Me parece bastante interesante esta pregunta. Seguramente las respuestas que nos den, queda abierta la pregunta para quien quiera contestar, seguramente las respuestas que nos den serán respuestas bastante interesantes de escuchar. Adelante. Adelante, maestra Yolanda. Bueno, lo más complicado, nosotros que trabajamos en el nivel superior, en la escuela normal como escuela pública, lo más complicado para nosotros pues fue la conectividad. Viven en la lejanía los muchachos, bajos recursos económicos, pero sobre todo la parte socioemocional y de pérdidas humanas. Entonces tenemos maestros que fallecieron, compañeros que tienen parientes fallecidos, al igual que los estudiantes. Entonces, vivieron esa parte socioafectiva, emocional, de despegue en este tiempo. Entonces, parte de la conectividad, el preocuparse, la ansiedad de que tenían que conectarse a clase para no perder. Nosotros tenemos los grupos de 7º y 8º semestre y por lo tanto el cerrar con las escuelas, las intervenciones en la práctica, pero además el trabajo de titulación, aunado a esta parte que decimos socioafectiva, emocional, que de verdad nos pegó fuerte a todos. Eso creo que fue lo más difícil, de que poco a poco los estudiantes que egresaron lo fueron superando, porque se cerró las escuelas para nosotros el 23 de marzo y todavía sigue, y la titulación en los exámenes profesionales pues fue a finales de julio. Entonces ya no los vimos, fue a distancia la asesoría, pero enterarnos de las pérdidas humanas, eso fue muy complicado, fue muy difícil. Gracias. Gracias, maestra Yolanda. Adelante, maestra María Elena. Sí, otra complicación que tuvimos en la vida académica de la normal es que nuestra planta docente, pues bueno, somos muchos maestros que ya rebasamos los 55 años, ¿no? Y entonces transitar hacia este espacio virtual
pues bueno, ha sido muy complicado, en el sentido que, pues bueno, toda la vida hemos hecho trabajo presencial. Existen maestros con 30, 40 años de servicio, 50 años de servicio, en donde esta brecha generacional hacia la tecnología, pues bueno, fue y todavía sigue siendo complicada, ¿no? Los exámenes profesionales, al hacerlos en línea, pues tuvo que generarse una capacitación así en una semana, ¿no? Sobre cómo diseñar o cómo calendarizar los exámenes profesionales. Hacer los exámenes profesionales ya no fue a puertas cerradas, sino a pantalla cerrada, ¿no? Solo el alumno en las 4 sinodalías, y toda esta cuestión de grabas, quitas, pones, o sea, todas estas situaciones fueron muy complicadas, pero en lo personal el silencio ha sido lo más complicado cuando compartes pantalla, cuando estás en la clase, cuando llamas a un alumno. O sea, esos segundos, microsegundos de silencio, pues bueno, ha sido muy complicado poder entender y traspolar que es importante guardar silencio y entender el silencio, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestra María Elena. Adelante, maestro Juan Carlos. Ok, bueno, pues lo más complicado que hemos vivido desde la educación básica y en el sector privado ha sido adaptarnos a un modelo educativo a distancia. ¿Por qué? Porque principalmente pues se ha exigido como que la calidad no se baje, sino que se incremente, ¿no? Entonces, el hecho de pensar, de inmediato nos cierran la escuela, nos dicen, incluso se cerró antes de que la SEP dijera, pues se cierran las escuelas. El colegio determinó cerrar pues nuestra escuela, y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué sigue? ¿No? Estábamos como esperando qué era lo que seguía. El hecho de pensar en qué plataforma íbamos a dar las clases, en Meet, en Zoom, o sea, todo eso fue un gran reto. Después de eso, bueno, pues vinieron otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, un niño, pensar en los niñitos chiquitos, no pueden estar en pantalla tanto tiempo, pero tampoco podemos decir, hoy no te conectes, porque sus papás lo exigen. Ahí sí exigen que sus niños estén conectados, porque para eso están pagando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo van a estar y cuánto tiempo van a mantener la atención frente a una pantalla? Entonces, fueron como varios intentos, una fase, 2 fases, tercera fase, y ahorita estamos en la 4ª fase, y parece que todo va muy bien, todo está perfecto, está funcionando muy bien, pero todo fue así de, pues, tras experimentar, ¿no? Esto que comenta la profesora María Elena, de estos segundos cuando tú compartes pantalla y ya no ves a tus alumnos y tú les preguntas algo y ya no sabes si están ahí, también ha sido un reto importantísimo. Sin embargo, sí hemos aprendido a movernos y hacer como, digo, hacer muchísimas cosas para no, pues para generar esa interacción y que ese silencio, pues no haya silencio, ¿no? También el hecho de pensar en los niñitos que están escribiendo, o sea, yo soy profesor de 2º grado, entonces, de 2º grado de primaria, los niños que están aprendiendo a escribir y cómo les dices, oye, haz correctamente el trazo de la letra, ¿no? O no te salgas de los renglones. Cuando no lo puedes ver, cuando no puedes estar ahí con él, para decirle, así no es correcto. Entonces, hemos tenido muchísima comunicación con las familias, muchísima comunicación con los papás, y la verdad es que nos han apoyado bastante. Entonces, han sido como experiencias muy duras, pero que hemos sabido afrontar. Listo. Gracias, maestro Juan Carlos. Adelante, doctor Hugo. Bueno, en esta pregunta la resuelvo desde el texto. Y entonces me toca ser portavoz de las docentes que entrevistamos, y resulta ser que una cuestión muy complicada que ellas encuentran es esta parte de reconocer que sí sabían, pero no lo querían aplicar. Y si lo sabían, como más de su familia, sabían utilizar esta parte de las TIC, sabían por algún curso que habían tomado, sabían por alguna necesidad que se les había generado, pero era una especie como de resistencia, era esta especie de conocimiento que tenían guardado y que no querían movilizar.
Y en ese sentido, creo que esa parte de reconocer, de darse cuenta que se puede tener una distinta forma de trabajo, ha sido un punto muy difícil para los profesores. Sin embargo, también está la respuesta al punto número 2, bueno, ¿y cómo se resuelve? Las maestras en el texto también nos dicen algo muy interesante, y dice, yo tenía que hacerlo por el otro. Y entonces, en ese sentido, las maestras nos comentan que, si bien es cierto, tenían alguna resistencia, era tanto esta situación de querer que su alumno avanzara, era esta cuestión de no dejarlo atrás, de que no se obstaculizara su aprendizaje, que fue esa situación del niño las que las movilizaron. Las que dijeron, ¿sabes qué? El padre de familia no lo está haciendo quizás bien porque no tiene los elementos para. Lo que está apareciendo en la televisión podría tener algunas dificultades. Entonces, en esa situación de inercia y de verse de alguna manera como líderes, es que ellas mencionan algo que lo traigo en el texto aquí, el textual, dice, tengo que hacerlo porque ellos me necesitan. Entonces, el docente siempre está viendo por el otro. Es más, hasta en ocasiones existe una especie de renunciación. Renuncio a esa renuncia que tengo. ¿Por qué? Porque el niño lo requiere. Entonces creo que esa es una cuestión muy interesante de cómo las maestras aprendieron a resolver estas cuestiones. Quizá no lo hacen tan a gusto, quizá no lo hacen con todos los elementos necesarios, pero lo hacen gracias a que hay alguien ahí que les está motivando a movilizarse. Y creo que eso es algo muy, muy rico de texto. Gracias. Gracias, doctor Hugo. Bueno, continuamos entonces con la última pregunta. La última pregunta que nos hacen a partir del auditorio dice así: ¿qué principios de trabajo piensan que pueden quedarse aunque cambien las condiciones? ¿Qué experiencias llegaron para quedarse a partir de esta crisis sanitaria? También para quien la quiera responder. Adelante, maestro Juan Carlos, y después la maestra Minerva, después del maestro Juan Carlos. Adelante. Perfecto. Pues yo creo que algo de nuestras nuevas prácticas que llegó para quedarse, sin duda, trabajar con la tecnología, ¿no? De repente trabajar con algo novedoso, algo nuevo, algo lúdico, algo divertido, algo que de repente es como, pues llama la atención, ¿no? Hemos desarrollado una capacidad impresionante de hacer nuevas cosas y de intentar como tratar de que esa media hora, esa hora que estamos en línea, pues no sea tan aburrida, no sea de contéstame esto y respóndeme esto, ¿no? Sino que sea como más de juego y que los niños se puedan interesar. Yo creo que esta parte de las tecnologías, pues ha llegado para quedarse sin lugar a dudas. Yo creo que esto es algo que tenemos que seguir haciendo porque la verdad es que ha sido un éxito. Lo hablo desde lo que yo hago. Ha sido un éxito ponerles algunas actividades interactivas, juegos interactivos en pantalla. Compartir pantalla ha sido algo de lo que más he disfrutado porque veo sus caras, veo su emoción cuando responden y me gusta mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que se tiene que quedar, que no estaba tan incluido o que no estaba tan desarrollado, pero gracias a todo esto que estamos viviendo, pues nos hemos dado cuenta que hay otras que podemos sacar provecho, y yo creo que ese es uno de ellos. Sin lugar a dudas, yo me quedaría con eso. Gracias, maestro Juan Carlos. Adelante, maestra Minerva. Muchísimas gracias. Bien. A mí me parece, coincido con el licenciado Juan Carlos Dávila, aprendimos mucho y aprendimos bien. Estamos disfrutando y desde el colegiado docente, y es maravilloso descubrir cómo en cada uno de los niveles educativos seguimos parados o sustentando nuestro trabajo en la pasión por hacer esto que es parte de nuestra vida, ¿no? Estar con otros para acompañarles en el camino del aprendizaje a través del conocimiento que tenemos alrededor. Creo que esto se queda, también este tipo de educación. La escuela ya cambió para siempre, ya no va a ser la misma.
De aquí para adelante hay un parteaguas, de aquí para adelante se nota, se ve, se vive, se disfruta una educación distinta. Y esta manera y el desarrollo de habilidades y esta capacidad guardadita que tenían algunos docentes por ahí, como decía el doctor Belmont, no estaba lista para usarse, pero no había aflorado. Esto ya al descubrirlo es como cuando pasas por una pastelería y ves la vitrina y dices, oh, aquí hay pasteles, qué rico. Y nada más tienes que empujar la puerta, entrar y degustar lo que está esperándote, ¿no? Entonces, sí, esto se queda de esta manera. Creo que es lindo, está además muy interesante, y reconocer que las docentes, los directores, somos capaces de seguir aprendiendo e incursionar en la tecnología para traerla a la escuela o traer la escuela hacia la tecnología, es maravilloso. Y creo que, al menos en el caso de mi colegiado, de mi escuela, la educación cambió y esto se queda, la educación individual. Gracias, maestra Minerva. Y bueno, como última participación, escuchamos al equipo de investigación que realizó el ensayo sobre las experiencias docentes para el trabajo de las TAC en cuarentena. Los escuchamos, por favor. ¿Qué creen que ya cambió? ¿Qué creen que ya se va a quedar como práctica desde las escuelas? Adelante. Adelante, maestra. Bien, pues como principios, sigamos recuperando los valores. Aquí el valor hasta de la honestidad. Nos hemos encontrado en la práctica con papitos que les hacen la tarea a los niños y la presentan, ¿no? En la plataforma, en el Classroom. Entonces, esa parte y pues generarles o promover los valores, lo seguimos haciendo desde casa. Eso es importante porque ahora el acompañamiento es de los padres, ¿no? Tanto de los maestros de este lado como allá de los padres. Entonces creo que seguir promoviendo los valores, eso no, aunque estemos en la pantalla. Esa honestidad. Y también antes decíamos que hacíamos uso indiscriminado de las tecnologías. Ahora lo estamos usando demasiado, pero debemos darle un uso didáctico. Un uso didáctico que de verdad valga la pena, que de verdad se use para la clase, que de verdad se trabajen con elementos didácticos, porque eso es lo que requiere el niño. Otra vez en la pantalla dictarle, otra vez en la pantalla nada más que haga plana, ya no queda. Bien lo decía la maestra, esto se quedó y ya tiene que cambiar también, porque esto exige mucho más. El vernos en la pantalla, los niños decían, ya estamos en una pantalla como artistas, que nos ven como en la tele, pero realmente es cuando más tienes que valorar, ellos tienen que valorar en nosotros las clases presenciales. El cara a cara, la interacción maestro-alumno, eso de verdad no debía de haberse perdido. Y ojalá tenemos la esperanza de regresar. Muchas gracias. Gracias, maestra Yolanda. Adelante, doctor Hugo, y continuamos con su respuesta. Adelante. Recuerdo, bueno, y esto lo traigo a colección ya a título personal. Bueno, en ocasiones en clase les decía a los chicos, vamos a apagar el celular porque es una necesidad que nos escuchemos, que nos veamos, por respeto. Ahora, al contrario, nuestras clases empiezan con el celular. Y ese medio que de alguna manera en algún momento lo saqué y dije, ¿sabes qué? Está prohibido. Ahora se ha vuelto la herramienta necesaria para poder seguir con nuestras clases. Entonces creo que un punto que tiene que quedar muy claro es que esta parte de humildad docente tiene que arrancar y entender que siempre estamos aprendiendo y aprendiendo del otro. Y ahorita, en muchos de los casos, los chicos son los que nos están enseñando a nosotros en esta cuestión de la tecnología. Entonces estamos en esa unión uno a uno. En el punto, un segundo punto que me ha quedado muy claro, es que necesitamos podar el currículum. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ahorita nosotros nos encontramos con clases de 50 minutos, máximo de 1 hora, nos damos cuenta de que está plagada de discusiones que en realidad no eran tan necesarias. Y entonces en esta búsqueda efectiva de qué es lo que le va a servir en realidad para mis docentes en formación, para esta parte
tenemos que quitar aquello que no nos sirve para dejar aquello que es elemental y que le va a servir, y no solamente para este momento de pandemia, sino para su ejercicio profesional, para su vida completa. Y en un momento dado, también algo que quizá puedo aprender es que, y quizá exista gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir, porque podría ser algo difícil, algo duro, pero creo que algo que he aprendido como docente de primaria, ahora como formador de docentes, es que se le tiene que dar mucho más peso a la parte emocional que a la parte factual. Creo que esta parte de trabajar con las emociones, esta parte de trabajar con lo que están sintiendo las personas, con la cuestión de experiencial, con la cuestión subjetiva, es mucho más relevante que plagarlos de situaciones, de fechas, de ejercicios, de tareas y demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros regresemos al aula, que yo espero que sea muy pronto, de verdad, yo auguro que esto tiene que cambiar, nos vamos a encontrar con una situación, con bombas de emociones. Los chicos van a llegar con muchísimas cosas que ahorita se les están guardando. ¿Por qué? Porque no pueden reaccionar. Algunos de ellos hay que recordar que viven en casitas pequeñas, que viven en multifamiliares, que ni siquiera han tenido la posibilidad de generar esa catarsis. Entonces, yo solamente me imagino, y entonces es un ejercicio perspectivo, me imaginan todas las situaciones que van a tener los niños cuando regresemos a clase. Todo lo que van a tener, bueno, no, todo lo que vamos a tener nosotros, cierro. Creo que importantes emociones y en segundo momento factuales. Gracias. Gracias, doctor Hugo. Bueno, continuamos para cerrar el panel. Nos acompaña el doctor Miguel Ángel Díaz, coordinador del libro Liderazgo en época de confinamiento, ensayos hacia una educación renovada. Nos dará mucho gusto saludarlo, que los salude también a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos acompaña para cerrar ya este panel. Adelante, doctor. Bueno, más que nada, un agradecimiento, Pilar, por tu buena coordinación de esta mesa y también a todos los colegas, a todas las colegas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Es muy importante desde mi punto de vista el contextualizar de dónde nace este esfuerzo editorial que desarrollamos bajo mi coordinación, pero con la colaboración de todos ustedes, principalmente del equipo editor y de los autores. Diciendo que nosotros teníamos la noción de que este escenario pandémico no iba a durar lo que hoy está durando, ¿no? Nunca nos imaginamos que íbamos a tener una pandemia de estas magnitudes y que iba a costar tanto en términos de vidas, en términos de enfermedad, en términos económicos, entre otras cosas. Dicho esto, en ese sentido lo que quisimos fue ser proactivos y propositivos y plantear una serie de reflexiones de profesionales de la educación que hablasen acerca de cómo se estaba viviendo los escenarios de pandemia durante la primera gran etapa, digamos, de este confinamiento, que fue hasta el Aprende en Casa 1, si lo queremos medir en términos gubernamentales, ¿no es así? Y entonces, en ese sentido, pues lo que hicimos fue revisar qué estaba sucediendo, qué análisis se podían hacer y con qué estrategias incursionar. Como veíamos también que pues esto no paraba, esto seguía, era importante también hacer de estas reflexiones un acercamiento mucho más académico, mucho más reflexivo, mejor dicho. ¿Y quién es mejor para reflexionar que aquellos que están en la práctica, ¿no? Hemos escuchado muchísimas intervenciones, seminarios de académicos consolidados en diferentes áreas de la educación, etcétera, que son muy valiosas, que aportan bastante a dilucidar cuáles son los escenarios, etcétera, a discutir, pero me parece que la discusión en términos académicos está trabada. Nadie tiene una bolita mágica para decir hacia dónde se va a caminar, mucho menos desde la parte académica. Y creo que nosotros, desde la práctica, desde el acercamiento a la práctica directa en las aulas, es donde podemos ir dilucidando algunos caminos a transitar. Y es así como se dio pie a trabajar en este libro con algunos criterios académicos. No fueron los únicos trabajos los que recibimos varios, pero ya incluimos algunos criterios mucho más digamos, estrictos académicamente para que este trabajo fuera un libro y no solo una memoria de anécdotas o no solo una memoria digamos, elucubraciones
sobre qué se estaba haciendo. Y tampoco, por otra parte, que tampoco se convirtiera en un valle de lágrimas, un libro con un valle de lágrimas, ¿no? En donde las quejas, el gobierno tiene la culpa de todo, no están haciendo nada, etcétera, ¿no? Cuando lo que vemos en realidad es que todos los países están teniendo grandes y muy serias incapacidades para poder detener los escenarios de pandemia, en primer lugar, pero en segundo lugar están teniendo grandes cuestionamientos sociales para reconocer cuál es su alcance en la emergencia dando los servicios educativos. Dicho esto, creo que este libro puede servirnos en 3 niveles, por lo menos quizás 4, pero voy a mencionar 3 de manera a grandes rasgos. Primero, el profesional, es decir, entendiendo que casi todos los que escribimos aquí nos dedicamos, estamos relacionados con el ámbito educativo público y privado, en educación en diferentes niveles. El reflexionar sobre ello creo que ya nos hace mejores profesionales, porque haber escrito en este libro es un compromiso para decir, para hacer lo que habíamos escrito, ¿no? Si es que no lo habíamos hecho realmente, pues ahí está un compromiso. Oye, ¿no eres tú aquel que escribió, Juan Carlos, que hay que ser líderes desde la parte de la coordinación académica? Pues, ¿qué está sucediendo, no? Bueno, pues ahí está un compromiso, ¿no? Pero también es un compromiso para quienes nos siguen, para quienes están junto a nosotros, porque les estamos marcando una vereda, un camino, un espacio en el cual transitar. Por otra parte, en términos académicos, en términos de lo académico, decía que este también es un desafío para quienes estamos en la academia. Es decir, le estamos diciendo, hey, está muy interesante tu planteamiento, lo que decía en 1988 Antonio Bolívar, o lo que decía Francisco Murillo sobre liderazgo. Nos encanta, es una propuesta, digamos, digna de reconocer. No obstante, si probamos tu teoría en estos espacios específicos y en el espacio entendido en el marcamiento de una emergencia inusitada, pues vamos a ver tu teoría cómo se sostiene, ¿no? Y en qué medida retamos desde la profesionalidad al ámbito académico a que tenga un acercamiento a la práctica real, a la investigación aplicada. Por otra parte, en un tercer nivel, yo diría que este libro, con este conglomerado de textos, está siendo también impactante en términos, sobre todo, comunitarios escolares, ¿no? Es decir, y aquí no solo es el impacto, sino también hay que citar que hay grandes, deudas que tenemos, ¿no? Es decir, lo que nosotros como profesores estamos haciendo en el ámbito comunitario se ha observado que es insuficiente. Podemos observar, pues, las grandes carencias que hay, que quizás no nos corresponden a nosotros del todo, ¿no? Que hay carencias que se han arrastrado históricamente en México, entre ellas la inequidad y la desigualdad socioeconómica, pero sí es un compromiso para que cada vez más nosotros tengamos la humildad en términos del conocimiento, ya lo decía el doctor Hugo, de acercarnos a saber, a los saberes de los otros. Nuestros estudiantes, muchos de ellos, manejan mucho mejor las tecnologías de la información y de la comunicación, al menos yo lo puedo decir en mi persona, mucho mejor que yo. Algunas aplicaciones que yo necesitaba bajar un programa, hacer no sé qué, una edición aquí, etcétera, ellos lo bajan en una aplicación, ¿no? Y entonces, bueno, esto nos sienta también ante una suerte de humildad, pero también un reconocimiento de los contextos en donde estamos, porque sabemos que hay grandes desventajas sociales y económicas en donde no llega el internet, en donde la televisión pues tiene que ser compartida, ya lo decía Minerva, por el alumno de primaria, el de secundaria y el de preparatoria, ¿no? Y entonces, en este sentido, nosotros ponernos la mochila e ir a esas comunidades como docentes, acercarnos a ellos y llevarles una fotocopia de lo que se está trabajando, un cuadernillo, etcétera, pues nos hace cada vez más cercanos y nos vuelve a esa vocación que en su origen había sido el magisterio, al menos en la época moderna del sistema educativo mexicano. Una más, decía que eran 4, decía que eran 3, pero una más que tiene que ver con la investigación, y que esto se relaciona con, yo creo que globalmente, con las 3 aristas que mencioné. En términos de investigación, bueno, se abren nuevas vetas. La investigación que se está haciendo ahora está siendo rebasada por los escenarios de pandemia, eso es muy claro. Está siendo rebasada de tal manera que muchos proyectos de investigación van a quedar caducos.
a partir de la emergencia sanitaria global, y los que no consideren el aspecto de la epidemia, de la pandemia global, pues van a quedar insuficientes en el marco de un entendimiento nuevo a partir de esta emergencia que ya no duró ni 15 días como se estimaba, ni un mes como se pensó después, ni 4 meses, sino que ahora vemos que a nivel global es un verdadero desafío para poder acercarnos de una manera distinta, desde una óptica diferente a los fenómenos educativos y sociales. Yo quiero agradecerles a todas y a todos los que contribuyeron para este libro. Fue un trabajo muy arduo que nosotros les estuvimos exigiendo un lenguaje específico para poder publicarlo, etcétera. Aquí el producto ya lo van a tener pronto. También a quienes estuvieron en el equipo editorial, que sostuvimos unas discusiones increíbles, impresionantes para esta publicación, y que yo creo que se salvaron muy bien, que se salvaron de una manera con grandes referentes, a Mari Carmen Márquez, a Pilar Carrillo, a todo el equipo de Interlíder, que están cumpliendo 8 años, y de quienes les mando un abrazo muy afectuoso, y decirles que próximamente estaremos publicando este libro, que les agradezco mucho porque a pesar de pues este escenario de emergencia, ustedes se dieron el tiempo para poder escribir, para poder revisar, para poder incursionar en este ámbito. Y bueno, si lo hicimos en el escenario de emergencia, ahora que regresemos a una normalidad distinta, ya no vamos a tener pretexto. Entonces, muchas felicidades a la Red Internacional Interlíder. Muchísimas gracias a todas las autoras y autores que se congregaron el día de hoy, a la maestra Pilar Carrillo y a todos los que nos estuvieron siguiendo, que fueron bastantes en nuestras redes sociales. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, maestra Pilar. Muchas gracias. Los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras redes a partir de estos festejos del 8º aniversario de la Red Interlíder. Muchísimas gracias. También estén muy al pendiente de las redes para cuando se comparta este libro del que estamos hablando el día de hoy, vía digital. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos vieron, y bueno, pues seguiremos en contacto por estas vías virtuales. Muchísimas gracias, buenas noches.